Vamos a comenzar con la webinar a la que convocamos hoy. Eh, Muchas gracias a todos por sumarse. Esperemos que les sea de suma utilidad. El tema de nuevas oportunidades de financiamiento vía el mercado de capitales surgió como consecuencia de unas charlas que estábamos teniendo con la gente de Bonchil, con la gente de Rixa, y así salió la posibilidad de hacer esta charla, que no es ni más ni menos que introductoria al tema, ¿sí? No pretende esta reunión de una hora llegar hasta el fondo de los temas, pero sí que ustedes puedan tener una idea bastante precisa de qué son estas nuevas oportunidades de financiamiento vía mercado de capitales. En primer lugar, presento a quienes van a exponer. María Victoria Tugulet, especialista en mercado de capitales de Bonchil Abogados. Silvia Estefano, socia de auditoría y assurance de RCM Argentina. Y Federico Ceballos, director comercial de Rixa, que es una LIC ya registrada en el mercado de valores. Y bueno, y quien les habla, algunos me conocen, socio de impuestos de RCM Argentina. Básicamente, lo que uno ve en el día a día es que las empresas se financian, el segmento de medianas y pequeñas empresas están digamos, un poco bastante en la línea de las líneas de financiamientos tradicionales. Esto es préstamos bancarios con garantía de los accionistas, descuento de cheques, descubierto, préstamos con garantía real, un poco más sofisticado el acceso a través de sociedades de garantía recíproca, pero esas son básicamente las líneas que operan, que como como uno puede percibir, es todo a través de entidades financieras, a través de bancos. Lo nuevo, lo que se está viendo ahora lo que están haciendo las autoridades es un poco desempolvar normas que ya estaban. Lo que había que hacer era reglamentarlas, nada más, porque toda esta novedad de emisión de obligaciones negociables con una enorme flexibilización en los requerimientos, tanto de registro como de implementación, tiene que ver con regular cosas que ya estaban legisladas. Y esto es importante porque entiendo, y ahí Victoria se va a desplazar más en detalle, le da mucha más consistencia jurídica al tema. Esto gira sobre un trípode de tres normas. Ley de Mercado de Capitales, la 26831 del año 2012, que es una ley de 13 años de vigencia. La Ley de Financiamiento Productivo, que es del año 2018, y la Ley de Obligaciones Negociables, que es del año 88. Como pueden ver, no es que se dictó una ley, no es ley base ni nada que se le parezca. Sencillamente lo que hicieron fue desempolvar esas leyes que están vigentes e implementar la regulación para la emisión de deuda en condiciones bastante más flexibles. Hasta hoy uno lo que en la cabeza tendría es que la emisión de deuda en los mercados de capitales regulados es para YPF. Y yo estoy lejísimos como compañía de estar cerca de esa magnitud. YPF va a seguir con su emisión, con su norma como tiene vigente, tal cual. Pero ahí se abre una ventana de oportunidades para la incorporación de estas empresas al mercado de capitales. Entonces ahora Victoria Tuculet nos va a dar un pantallazo de lo que es el marco regulatorio, de todo lo que estamos viendo. Después Federico nos va a explicar, nos va a contar un poquito del mercado, en qué anda con todo esto. Luego Silvia nos va a explicar las regulaciones contables, porque no es que emitimos deuda y es un Excel y ya está. Alguna regulación tiene. Y por último vamos a presentar las ventajas impositivas que presenta este tema, ¿no? Así que Vicky, si querés, te dejo ya con tu compañía. Muchas gracias, Néstor. Buenos días a todos y también un especial agradecimiento a RCM y a RIXA por esta iniciativa conjunta que la verdad es que por el nivel de asistencia eh, tuvo muy buena convocatoria. Antes de empezar, para aquellos que tengan preguntas, hay un icono de preguntas en el chat, en donde pueden ir dejando sus preguntas y al final de las exposiciones las podemos abordar. La idea es no extendernos mucho justamente para dar espacio a preguntas y a un diálogo entre nosotros.
Mi primer punto para adentrarnos en el análisis de lo que resumió Néstor al principio es repasar qué es ser pyme, qué es ser una pequeña y mediana empresa que se plantea acceder al mercado de capitales como herramienta de financiamiento. Porque puede existir la idea de que la definición es distinta o se necesitan otros requisitos de los que habitualmente aplican a las pymes en otros contextos, ¿no? Y lo cierto es que la definición no es distinta. La definición que toma las normas de la Comisión Nacional de Valores para todos los instrumentos PYME está basada en la resolución 220-2019 de la Secretaría de la Pequeña Empresa y de los Emprendedores, que clasifica a las empresas como pequeñas o medianas en función de su actividad, sus ventas anuales, su cantidad de empleados, su límite de activos. Y la diferencia es que dentro de este mundo, en lo que son las normas de la Comisión Nacional de Valores, también se asimila al concepto de pyme, aunque estrictamente no lo sea, a las asociaciones civiles, como un nuevo actor que puede participar y beneficiarse de las herramientas de financiamiento que ofrece el mercado de capitales. ¿En qué está el mercado pyme hoy? No quiero sacarle tiempo a lo que después nos va a contar más en profundidad Federico, pero solo para tener un pantallazo y tomando la información del último informe de financiamiento a través del mercado de capitales de enero de este año que publicó la CNB, del total el financiamiento PYME representó solamente el 23%, mientras que el financiamiento de grandes empresas a través del mercado de capitales representó el 77% del total. Y acá un poco nos encontramos con el porqué del nombre de este webinar de hoy, porque este webinar se llama Nuevas Oportunidades de Financiamiento. Y un poco lo que les queremos contar es que efectivamente hay herramientas nuevas que diseñó el regulador o algunas que lo que hizo el regulador fue adaptarlas o hacerlas más amigables, pero ya existían. Pero también es nuevo porque en nuestra visión todavía falta mucho conocimiento de parte de, o sea, nuestro, de hacer conocer para las medianas empresas y para las pequeñas empresas que el mercado de capitales no es un cuco, es decir, es algo accesible para las pequeñas y medianas empresas, no necesitan estrictamente tener un enorme ejército de empleados que cumplan con la carga del régimen de oferta pública y puede ser un espacio muy, muy bueno y muy positivo, alternativo a las herramientas de financiamiento tradicional. Yendo de ese 23%, que es lo que están usando hoy estas pymes que utilizan el mercado de capitales, el mayor porcentaje se lo llevan los pagarés bursátiles. Luego le siguen los cheques de pago diferido y en menor medida tenemos las obligaciones negociables que mencionaban esto, y la factura de crédito electrónica, que es un instrumento muy útil que introdujo la ley de financiamiento productivo, que también mencionó Néstor al inicio, pero que también por falta de conocimiento en algunos casos y ciertas resistencias en otros, no tiene la difusión que debería tener ni el nivel de negociación que debería tener, pese a que están dadas todas las negociaciones y las condiciones para su negociación en distintas plataformas. Entonces, para repasar un poco qué tenemos y qué es lo nuevo, mencionamos. Tenemos hoy los pagarés bursátiles, los que ya conocemos, los típicos pagarés con tasa fija y en pesos, pero hay dos variantes de los pagarés bursátiles que me parece importante mencionar que son nuevos, ¿no? Uno de ellos, que fue al principio de la gestión actual de la Comisión Nacional de Valores, que es la posibilidad de emitir pagarés bursátiles en moneda extranjera. Y el segundo, que es aún más novedoso porque es más reciente, es la posibilidad de emitir pagarés bursátiles que no sean con tasa fija, sino que estén asociados a la evolución de cotizaciones de bienes o de distintas tasas de referencia, lo que se conoce como pagaré producto y que luego Federico tal vez nos cuente un poco más, pero ya estamos muy cerca de que estén dadas las condiciones para que se empiece a negociar en el mercado, si no es que ya hay
algún que otro pagaré dando vuelta con estas características. Esto es un producto muy interesante porque era una demanda del mercado tener la posibilidad de emitir pagarés con tasas variables o atados a ciertos índices o indicadores de referencia o cotizaciones. Y lo otro que me parecía interesante hacer hincapié en este pantallazo general de las herramientas que tenemos es el régimen de obligaciones negociables. ¿Por qué? Porque vemos que hay muchísimo, o las pymes se vuelcan mucho a los pagarés bursátiles, en gran parte porque no exigen o no tienen una carga administrativa permanente típica del régimen de oferta pública y del régimen de transparencia. Esto es un órgano de fiscalización societaria, estados contables de acuerdo a determinada normativa, publicaciones periódicas, publicaciones de hechos relevantes. Eso los pagarés no lo tienen. Pero los regímenes que existen y los nuevos regímenes que creó la Comisión Nacional de Valores, en algunos casos también tienen esta flexibilidad para las obligaciones negociables. Y en esto tenemos dos categorías, lo existente y lo nuevo. En lo existente tenemos el régimen PYME-CNB, que se subdivide en lo que es el régimen PYME liso y llano, y el régimen PYME-CNB garantizado, donde, como nos mencionaba Néstor, entran en juego las sociedades de garantía recíproca, pero que tienen la particularidad de que exigen un trámite ante la Comisión Nacional de Valores y hay un ingreso al régimen de oferta pública, y en el caso del régimen PYME-CNB tienen la carga de un régimen informativo periódico en cuanto a la presentación de estados contables anuales y también trimestrales. Y en el caso del régimen PYME-CNB garantizado, este régimen tiene un régimen informativo de muchísima menos carga, pero mantiene la obligación de informar hechos relevantes que están limitados principalmente a dos supuestos, ¿no? Los casos de concurso o insolvencia de la emisora o hechos que puedan influir significativamente o obstaculizar el desenvolvimiento de las actividades de la empresa. Esto es lo existente. Pero este año, recientemente, la CNB sacó un régimen nuevo que convive con este, es decir, no es excluyente, pero que en mi criterio puede ser muy útil para quienes no conocen el mercado de capitales o no se animan al mercado de capitales, que es lo que se conoce como oferta de bajo impacto y oferta de mediano impacto, que tienen la diferencia de que se consideran regímenes de autorización automática de la oferta pública, es decir, no tenemos un trámite formal de ingreso como ocurre en estos regímenes que les comentaba, y tienen requisitos menos exigentes. En el caso de la oferta de bajo impacto, es importante mencionar los montos, son montos bajos, es un monto máximo que se puede utilizar de 1 millón de UVAs, que son 1.394 millones de pesos aproximadamente, y si lo usamos en el segmento garantizado, son aproximadamente 10 millones de UVAs, o sea, 13.934 millones de pesos. Y en el caso de la oferta de mediano impacto, el límite son 7 millones de UVAs, que son aproximadamente 9.757 millones de pesos, pero no se puede utilizar este régimen para el segmento garantizado. ¿Qué es lo interesante de estos regímenes, y en particular el de la oferta de bajo impacto? Que no es necesario hacer un trámite previo ante la Comisión Nacional de Valores, es decir, no hay un trámite formal de ingreso al régimen de oferta pública, no hay tampoco la exigencia de diseñar documentos de la oferta complejos, sino que con el acompañamiento de un agente del mercado se puede llevar adelante la oferta de las obligaciones negociables y toda la información que se tenga que poner a disposición de los inversores en materia de la oferta se pueden hacer a través de la plataforma de la autopista de información financiera del colocador. Y lo importante es que no están sujetas a un régimen informativo permanente ni a tener que publicar hechos relevantes, a diferencia de lo que ocurre en la oferta de mediano impacto, que tiene ciertas ventajas en materia de información, pero sí exige cumplir con la presentación de estados financieros anuales y un régimen acotado de publicación
de hechos relevantes. En resumen, como decía Néstor, y así ya le paso la palabra a Federico, tenemos un regulador muy activo que está procurando difundir las herramientas existentes, mejorarlas y sumar herramientas nuevas para las pequeñas y también para las medianas empresas con un enfoque amigable, es decir, no sumarle cargas administrativas a las pequeñas y medianas empresas y que puedan utilizar el mercado de capitales como una herramienta de financiamiento alternativo. Le paso la palabra a Federico, así nos cuenta un poco cómo está el mercado. Perfecto, Victoria, muchísimas gracias. Bueno, agradecer a Néstor, a Silvia y Victoria por la propuesta. Me parece súper interesante dar a conocer estas herramientas y obviamente a los presentes por el interés de su tiempo en conocerlas. Reforzar un poco las palabras de Victoria, lo que está haciendo la autoridad de aplicación para mejorar el acceso de financiamiento PYME al mercado de capitales. Contarles que el mercado en el que se negocia, principalmente el financiamiento PYME, es el mercado argentino de valores, es el mercado especializado en estructuración de este tipo de instrumentos, sobre todo para los instrumentos que están relacionados al capital de trabajo, como mencionó Vicky, y checks principalmente, pagarés bursátiles y facturas de crédito electrónicas. Ya cuando hablamos de productos de oferta pública, como las obligaciones negociables en cualquiera de sus regímenes, pueden colocarse en los mercados como BIMA o A3, la reciente fusión de MAE y MAT/Rofex, como también en el mercado argentino de valores en MAP. Un pequeño resumen histórico: el mercado argentino de valores se ha ido desarrollando conjuntamente con el crecimiento del financiamiento PYME y ha ido adecuando sus herramientas, tanto en términos de productos que estuvimos repasando, como en términos de tecnologías, y el sistema de garantías ha ido apoyando ese crecimiento. Bien, el sistema de garantías conformado por las sociedades de garantía recíproca y los fondos públicos de garantía, permitiendo el acceso principalmente inicial en la inclusión PYME en el mercado de capitales, con el otorgamiento de avales para las primeras experiencias de las pymes. En evolución, como para desarrollar y pasar más allá a la parte coyuntural, el financiamiento PYME después de la pandemia, posterior al volumen al acomodamiento, perdón, de los instrumentos hacia la digitalización prácticamente total del mercado de capitales, creció 6 veces, pasó de negociar 2.400 millones de dólares al año, cerrando el 2024 en 12.500 millones de dólares en el 2024. No obstante, si bien la participación del sistema de garantías ha permitido la inclusión, todavía la proporción de avales que se otorgan, 7 de cada 10 prácticamente, terminan monetizándose a través del sistema bancario. Esto tiene que ver en mayor medida con el conocimiento, con la presencia física de los bancos en muchas regiones del país y obviamente con la voluntad cultural de la gran mayoría de las pymes por utilizar herramientas conocidas con anterioridad. El mercado de capitales, ya vamos a ver, ofrece tanto ventajas desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista contable. No voy a spoilear la conversación que van a tener con Silvia y Néstor, pero como para que tomen dimensiones, hoy en el mercado de capitales participan aproximadamente entre unas 15 y unas 20.000 pymes de manera activa e intermitente. Bien, eso, si bien es un número que nos da mucha alegría desde el punto de vista del punto de partida en el cual venimos desde hace uno de los últimos 10 años, no obstante, sí consideramos que en términos proporcionales al total de la cantidad de pymes que hay en el país, que rondan o superan las 600.000, el porcentaje continúa siendo muy bajo. Tanto desde la Comisión Nacional de Valores como desde los mercados, la promoción de los productos es constante, y entrando en particular, en el mercado de capitales se pueden negociar. Vamos de vuelta, repaso y refuerzo. Los e-checks, bien, emisiones diferidas en pesos a valores de descuento,
similar a lo que se opera en un banco tradicional. La diferencia es que en el mercado de capitales también se operan el descuento de cheques propios, es decir, valores diferidos emitidos en favor de la misma emisora, otorgando una suerte de descubierto o capital de trabajo a un plazo, aproximadamente entre 120 y 180 días. Actualmente el mercado de capitales ofrece volumen de colocación para ese tipo de instrumentos. Luego vamos a hablar un poquito de tasas. Pagarés en todas sus versiones, pesos, dólar link y hard dólar. Bien, de estos tres ya tenemos antecedentes. Pagaré producto, conversábamos las semanas anteriores, es un producto que está listo para ser lanzado. Todavía no se ha cerrado la primera operación, pero consideramos desde nuestro lugar como ALIC que va a ser un producto muy bien recibido tanto por parte de los emisores como por parte de los inversores, atados, principalmente estamos hablando de pagarés atados a tasa variable, ya sea Badlar o Tamar, o por ejemplo atados a la valorización de algún commodity como puede ser la soja o el maíz. Honestamente esto para lo que tiene que ver con el sector agroganadero y sectores relacionados también con el petróleo, que seguramente ese commodity también se ha tomado en cuenta para la emisión, va a generar un nuevo volumen y un mejor calce de los flujos de fondos de financiamiento con los del negocio, de la actividad real de cada una de las empresas. Las facturas de crédito electrónicas, que para nosotros es un instrumento sumamente importante, interesante, que vincula siempre una pyme con una gran empresa a la cual le emite una factura por las actividades, por los servicios que le ofrece, por los bienes que le vende, y es un instrumento que se convierte a partir de un plazo determinado, por norma 21 días, puede haber una aceptación expresa antes de ese periodo en un instrumento ejecutivo, es decir, comienza a tener la naturaleza de un cheque diferido, como si fuera de un tercero, en este caso de una gran compañía, de las cuales generalmente la calidad del crédito es muy buena, con lo cual las tasas de acceso son excelentes. Hay muchas pymes que desconocen esta posibilidad que tienen de financiarse a través de la negociación de estas facturas, es un típico factoring, pero no alcanzan a negociarlo por desconocimiento de esta posibilidad de negociarla, o bien porque se dilata demasiado la aceptación por parte de la gran compañía y termina quedando fuera de posibilidad de negociación en el mercado. Y por último, las obligaciones negociables, Victoria muy detalladamente por todas las variantes. Actualmente en el 2025 ya llevamos 7 emisiones de obligaciones negociables dentro del régimen PYME garantizado, que les diría que es el primer paso hacia la oferta pública por parte de una pequeña o mediana empresa. Estamos hablando siempre de montos que van en torno entre los 200 como mínimo hasta los 1.600, 1.900 millones de pesos. Si bien estas no han sido emitidas bajo el régimen de bajo impacto, sí tenemos conocimiento de que, incluso puertas adentro, de que estamos trabajando en varias emisiones de estructuración de bajo impacto, y los tiempos de inscripción y de alcanzar el periodo de difusión y colocación se redujeron prácticamente en un 66%. Estábamos hablando de una ON garantizada bajo el régimen anterior, con un periodo de estructuración de 90 días, a hoy a un periodo de estructuración entre 20 y 30 días, hablando con prudencia, para alcanzar la oferta pública. Bueno, lo interesante en temas de crecimiento, siempre vamos a hablar un poco de tasas, pero creo yo de manera particular que el financiamiento PYME va a crecer sobre el financiamiento total en el mercado de capitales en la medida que las pymes se animen también a estructurar deuda de mediano plazo en el mercado de capitales. Se han desarrollado muy bien los productos de capital de trabajo, se ha trabajado fuertemente tanto en el segmento avalado como en el segmento directo por parte de los fondos pymes y los fondos no pyme que adquieren productos todos los días de la pequeña y mediana empresa, pero falta todavía ánimo a estructurar en tasas variables, en dólar oficial a 36 meses, y que también las condiciones macroeconómicas permitan que el financiamiento PYME en el mercado de capitales alcance también
lo que son las posibilidades que tienen las pymes de financiarse en los bancos en plazos superiores a estos 36 meses, como pueden ser 60, 72, hasta 84 meses en muchos casos, y que se animen también a convivir con las tasas variables, ¿no? Que por ahí es una variante no muy conocida o que genera una cierta incertidumbre por parte de las pymes en sus proyectos, y eso no invita a continuar los procesos de estructuración de este tipo de instrumentos. Vamos a las tasas, como para ir cerrando y hacer un vuelco de la coyuntura. Hoy el mercado de capitales se mueve básicamente por las tasas de la política económica. En general, el financiamiento PYME de los cheques hoy se encuentra, por ejemplo, hasta 120 días, en una tasa promedio entre el 30 y el 33%. Ahí depende mucho, bueno, obviamente el plazo y obviamente el avalista en el caso de las pequeñas y medianas, y en el segmento no garantizado del crédito que se esté negociando. Pero ese es el entorno en el que se está operando, que va en relación y correlación, perdón, con lo que tiene que ver con las tasas, por ejemplo, de las letras del Tesoro. Bien, estuvimos el mes pasado en tasas del 26-27%, ahora con esta pequeña subida de las últimas semanas, ya estamos negociando nuevamente en términos del 31-33%. Acompaña básicamente la BADLAR, y dependiendo el avalista o el crédito que se esté operando, está por encima o está por debajo entre 200 y 300 puntos básicos. Diferente es el caso de los pagarés, donde hasta el año pasado, con la incertidumbre sobre la política cambiaria del gobierno, veíamos grandes operaciones a plazos por encima de los 300 hasta los 360 días, incluso por encima en muchos casos, lo que tiene que ver en dólar link. Pero hoy nos encontramos con un mercado más acotado, más corto, hasta 300 días, incluso les diría que hasta 180 con un gran volumen para este tipo de instrumentos, y tasas que, si bien aparentan ser altas, estamos hablando de negociaciones avalados entre el 4 y el 6% y no garantizados entre el 7 y el 9%, considerando gastos adicionales entre negociación y en el caso de los avales con una tasa, podremos hablar de una tasa nominal anual en dólares entre el 10 y el 11% final. No nos parece descabellado en el entorno en el que nos estamos manejando. Hoy el mercado de los fondos está un poco corrido más hacia la tasa en pesos. No hay disociación entre el carry trade de los productos soberanos o subsoberanos en relación a los productos pymes. La visión del mercado es la misma. Hay cierta reticencia a colocarse en dólares. Probablemente estas últimas semanas mejoró el nivel de colocación por los miedos a un potencial cambio en el esquema cambiario del crawling peg, o una suerte de devaluación hacia el final del año ante una unificación cambiaria. El mercado, si bien es cambiante, pero en términos de volumen es constante. Es decir, quiero dejar en claro esto: en el mercado de capitales se consiguen fondos, se consiguen en muy buenos plazos y en muy buenas condiciones. Si bien el año pasado el financiamiento PYME en los bancos le ganó al mercado de capitales, tenía que ver con una coyuntura de una avalancha de pesos que contaban los bancos, que necesitaban salir a colocar los productos, necesitaban un refugio en productos y otorgaron muy buenas líneas de financiamientos. Hoy el financiamiento en los bancos para las pymes se corrió por fuera de lo que era la conveniencia de tasa negativa en términos reales contra la inflación, y están mucho más competitivos, y el mercado de capitales se ofrece como una alternativa complementaria, adicional a la de los bancos. Esto también es importante mencionarlo. Muchas veces las pymes que participan en el mercado de capitales terminan obteniendo mejores condiciones de financiamiento también en el segmento bancario. Es decir, que es un punto a favor de cada una de las pymes. Así que bueno, ese era un poco el pantallazo de mercado que quería comentar con ustedes, compartir, y obviamente quedo disponible para cualquier tipo de consulta que tengan. Muchas gracias. Gracias, Fede. Bueno, Silvia, ahora tu parte. Buenos días a todos, un gusto saludarlos y estar acá en esta presentación con ustedes. Yo les voy a hablar de los requisitos contables que tienen que ver con justamente tanto con las nuevas oportunidades de financiamiento para pymes que nombraron tanto Victoria como Federico,
sino también las anteriores que estaban dirigidas a este tipo de entidades. El espíritu, como ven, un poco para todo lo que tiene que ver con los instrumentos de financiamiento dirigidos a pymes, es justamente que atraer más público al mercado de capitales, y realmente, como mencionó recién Federico, realmente se ve que puede haber buenos beneficios al utilizar este tipo de instrumentos de financiamiento. Un poco solamente en cuanto a lo que son requisitos contables, no se preocupen, no voy a hablar de contabilidad ni nada que se parezca, sino simplemente me voy a detener en todo lo que tiene que ver con requerimientos de información. Saben que dentro de lo que es el texto ordenado de la Comisión Nacional de Valores, justamente a todas las entidades que entran a oferta pública, deben cumplir una serie de requisitos de información, de presentación. Yo me voy a detener simplemente en la presentación de estados contables, ¿sí? Que me parece que es una forma también de entender y de poder tomar una decisión adecuada al momento de decidir con cuál de los instrumentos de financiamiento me conviene como entidad. Justamente, como vieron, como contó también Victoria, hay de alguna manera una simplificación de los requisitos, justamente para atraer a las pymes a estos instrumentos de financiamiento dentro del mercado de capitales. Y los requerimientos contables justamente también tienden a simplificarse para este tipo de entidades. Un poco les voy a hablar de lo que es el régimen general, porque realmente hay una simplificación de los requerimientos comparativamente con el régimen general. El régimen general, que en realidad está dirigido no a pymes, justamente a las entidades de mayor tamaño que ingresan al mercado de capitales. Ahí el régimen informativo periódico nos pide que una presentación de estados contables anuales, una presentación de estados contables luego de cada trimestre, entre otras cosas, acompañado por un informe de auditoría en el caso de los estados contables anuales y un informe de revisión limitada que tiene un menor scope, un menor alcance al de auditoría para cada uno de los trimestres, y cada uno de estos estados contables deben ser emitidos bajo unas normas que son las normas internacionales de información financiera, o IFRS por sus siglas en inglés, que bueno, tiene que, de alguna manera, planificarse adecuadamente su implementación. La mayoría, imagínense que la mayoría de las entidades en Argentina hoy en día aplican normas argentinas, normas locales. Las normas locales, comparativamente con las IFRS, tienen alguna diferencia, o sea, tienden a ser similares, pero aún conservan algún tipo de diferencias, con lo cual esa implementación de las normas IFRS, bueno, puede llevar, tiene que venir acompañada de una adecuada planificación, va a depender del tipo de entidad, va a depender de la complejidad de las operaciones, de la preparación del departamento contable. En la práctica hemos hecho implementaciones IFRS que duró 1 o 2 meses y también con un plazo más extenso. Hasta acá mencionarles lo que sería el régimen general, para que ahora sí centrarnos en algunos de los instrumentos de financiamiento que mencionaron tanto Federico como Victoria anteriormente, y que están disponibles y dirigidos hacia las entidades pymes. Uno de ellos es las obligaciones negociables pymes CNB, que acá el requerimiento de información también son estados contables anuales, estados contables trimestrales, con el mismo periodo de vencimiento y similares a lo que es el régimen general, pero acá la diferencia radica en que nos pide que sea simplemente norma local, ¿sí? Así que acá tenemos una ventaja obviamente comparativa con respecto a lo que sería el régimen general. Si vemos
El otro régimen, que es las obligaciones negociables PYME, CNB, pero en este caso son las garantizadas, o siempre también pueden encontrarlo con ese nombre. Acá solo se requieren estados contables anuales y también es requerido norma local solamente. En el caso de el nuevo instrumento, la nueva modalidad de instrumento de financiamiento, que es la oferta pública con autorización automática de bajo impacto, en este caso la diferencia importante radica que justamente están exceptuados de cumplir con el régimen informativo periódico, ¿sí? Esto es importante al momento de la toma de decisiones, y en última oportunidad está el otro instrumento de financiamiento novedoso a partir de enero de este año, que es la oferta pública con autorización automática de mediano impacto, que en este caso sí necesitamos una presentación de estados contables anuales, pero solamente bajo norma local, ¿sí? Así que bueno, en principio estos son los principales requisitos contables en cuanto a presentación de estados contables para lo que son pymes dentro del mercado de capitales, que como les dije, me parece importante tenerlo en mente al momento de la toma de decisiones. Otro tema que es importante al momento de toma de decisiones también está relacionado con los beneficios impositivos, que nos va a hablar Néstor. Néstor, te dejo la palabra. Gracias, Silvia. Bueno, en este breve recorrido que hicimos y pretendimos abarcar lo que es el marco legal, el marco regulatorio, la situación de mercado, las normas contables, y un poco la otra pata de la mesa de todo esto tiene que ver con las cuestiones impositivas, ¿no es cierto? Que son bastante simples y acá tampoco inventamos nada nuevo. Son las franquicias que ya estaban previstas en la Ley de Obligación Negociable, la 23.576, como les contaba al principio, del año 88. Así que ya son normas que vienen con un recorrido bastante extenso. Esta es la más vieja de todas, ¿no es cierto? Fundamentalmente, ¿qué es lo que nos dice esa ley? En primer lugar, en el artículo 36 nos dice cuáles son las condiciones para acceder a estos beneficios, ¿no es cierto? Tanto de parte del inversor como de parte del emisor. Básicamente las condiciones son tres. Que el régimen sea de oferta pública, y estos regímenes simplificados justamente el regulador se ocupó de reglamentarlos dentro del marco del mercado de oferta pública, ¿sí? Están están incluidos dentro del régimen de oferta pública. En segundo lugar, que el destino de fondos se pueda verificar, digamos, que la autoridad de aplicación pueda verificar que los fondos se destinen justamente a los destinos que se establecieron en el lanzamiento, en la emisión. Y por último, que se pueda acreditar ante la Comisión Nacional de Valores que se cumplió con ese objetivo. Esto es para evitar justamente que haya todo un manoseo de utilizar un mecanismo para instrumentar otros financiamientos que no tengan que ver con el aspecto productivo, inversión en capital de trabajo, activos fijos de las compañías. Respecto de los beneficios para los inversores, estamos hablando siempre de personas humanas, ¿no es cierto? Y esto es muy relevante porque acá sí va a haber que usar un poquito, va a haber que sentarse a quemar algunas neuronas para ver de qué modo se pueden estructurar aportes de capital que hacen los accionistas a diversos proyectos que les pertenecen. Y uno ahí tiene que empezar ahora sí, hay herramientas para empezar a analizar. Primero preguntarse si es efectivamente un aporte de capital y hay que hacer el aumento respectivo y demás, o si no tenemos que ir por la vía de un préstamo estructurado de determinada manera, o una combinación de ambos, ¿sí? O una apertura a tercero. Es decir, hay distintas alternativas. Por supuesto, esto es casuístico y cada uno va a tener que ver qué es lo que más le conviene. Desde ya, las condiciones de que tenga oferta pública es efectivamente que tenga oferta pública.
¿sí? No solo que parezcan los papeles, sino que tenga oferta pública. Las condiciones fiscales para el inversor y para el emisor, que está lo que es la emisión, la recepción de fondos, está todo exento de IVA. Para el inversor, básicamente, el resultado por la compraventa de las obligaciones negociables emitidas está exento en el impuesto a las ganancias. Los intereses que se obtienen como consecuencia de estos préstamos instrumentados a través de obligaciones negociables también están exentos en el impuesto a las ganancias. Esto tuvo algún paréntesis en el año 2019, por ahí, muy breve, cuando se instrumentó el impuesto cedular, que quedó un residual, pero en la última modificación sacaron porque vino a ensuciar un régimen que venía funcionando, repito, desde el año 88, y esto hace que el instituto de la obligación negociable sea algo que ya las empresas, el mercado, los inversores, ya saben de qué estamos hablando. No estamos hablando de algo que salió la semana pasada. Esto tiene una data ya de más de 30 años, con lo cual no es algo novedoso. Bueno, en el año 2018, con motivo de la reforma impositiva amplia que se hizo, dentro del impuesto a las ganancias se abrió un capítulo de impuesto cedular y un poco por la ventana se metió la gravabilidad sobre las obligaciones negociables. Argentina tiene un mercado de capitales, Federico coincidirá conmigo, en subdesarrollo todavía, ¿sí? Si a ese pobrecito mercado de capitales todavía lo grabamos con más y más impuestos, lo único que vamos a hacer es echar a los eventuales inversores, que es lo que pasó en su momento con la ley que introducía el impuesto cedular. Bueno, eso salió y ahora volvemos a lo que teníamos siempre, que era la exención tanto para el resultado por la compraventa como los intereses ganados. Y para el emisor, los intereses son todos intereses, actualización, todo el costo financiero, las comisiones que pague el emisor son deducibles. Quiere decir que acá, si yo hago un espejo muy rápido, digo, bueno, yo soy inversor, me pagan un interés, está exento para mí, y la compañía tiene ese interés todo como deducible. ¿Sí? Por supuesto, esto uno lo debe estar tentando allá hacer algunas cosas, bueno, no es tan lineal y tan directo. Es un capítulo para analizar, hay que sentarse con los expertos y ver cuál es la mejor manera para acceder a esto, ¿no es cierto? Eh, por supuesto, la deducibilidad del emisor de cargar el resultado impositivo, todos los costos que tiene con motivo de estas emisiones, también está no sujeto, sino bajo control del regulador para verificar efectivamente si los fondos fueron destinados al proyecto en cuestión, ¿no? Así que desde ya que esto es todo lo que dicen los artículos 36, 36 bis y 37 de la Ley de Obligaciones Negociables, la 23.576, y no hay mucho, bueno, las obligaciones negociables emitidas en pesos están exentas de bienes personales, es un beneficio que se agregó en el 2019, no hay mucho más para decir en materia tributaria. Sí, dejar un poquito hecha la marca en la agenda, este es un tema para ver cuando uno tiene que diseñar el mejor formato posible para el ingreso de capital a la compañía. Cualquier empresa activa permanentemente está evaluando que tiene que hacer un ingreso de capital. Bueno, ¿qué lo hacemos? Tomamos deuda, emitimos acciones y los accionistas capitalizan, abrimos el capital. Bueno, creo que ahora, entendemos que ahora se abre un poquito más el juego y hay alternativas, inclusive dentro de los mismos accionistas, ¿no es cierto? Pero bueno, todo esto hay que, repito, es uno por uno, no vamos a tener dos casos iguales, pero creemos que es una oportunidad muy interesante por un lado, para acceder a un régimen que hasta ahora estaba, como dijo Vicky, de alguna manera reservado, no estaba prohibido, a grandes emisores. Hoy ese mote de grandes emisores ya no aplica para la posibilidad de acceder al mercado de capitales, sino que al mundo pyme se le abre esto. Y también, y un poco lo que decía Silvia, respecto a los estados contables, ya los estados contables
hace rato que en general las empresas dejaron de verlo como, uff, que hincha con el balance. El balance es una herramienta de gestión financiera y ahora más que nunca. Y el ingreso de cualquier pyme al régimen de bajo impacto, aun cuando no sea requisito ya lo hace entrar en un mundo regulado, ¿sí? Entonces ya uno mismo se va preocupando porque las cosas estén de mejor manera. Yo creo que esto hasta va a ser beneficioso para las pymes en ese sentido. Así que bueno, no sé ahora, Soledad, si nos querés pasar las preguntas que tengamos. No hay preguntas todavía. No tenemos preguntas, acá me dice Sole, pero por ahí mientras le damos un poco de tiempo a la audiencia, si tiene preguntas, me quedé con algunas ideas para hacer doble clic. Algo que mencionó Federico que me parece importante reforzar, que son los tiempos de estructuración de la emisión en caso de ir por el camino de una oferta de bajo impacto, ¿no? Que también hay una diferencia entre el régimen vigente, el régimen PYME y el nuevo régimen de oferta de bajo impacto en los tiempos del periodo de difusión para colocar el instrumento, ¿no? Porque en el caso de la oferta de bajo impacto tenemos la ventaja de que puede acotarse a un día hábil de difusión cuando la regla es, digamos, en general y en el régimen PYME es de 3 días hábiles, aunque puede achicarse a 2 días hábiles si estamos en contexto de una emisión bajo un programa. Y creo que eso es muy bueno para aprovechar ventanas de mercado que presentan una oportunidad concreta, ¿no? Sí. Creo que hay dos personas que quieren hacer una pregunta. Sí, en el chat de... Ahí lo estoy poniendo. Sí, en la ventanita. Sí, hay un icono que es PIR, que es el lugar para ir volcando las preguntas que tengan. ¿Cómo sé cuál es la mejor opción de financiamiento para mí? Lucas Lencina. Calculo que es para mí, si quieren. Bueno, la mejor alternativa dependerá obviamente de, primero, el destino de los fondos. Bien, estamos hablando en diferenciar entre alternativas de capital de trabajo y alternativas de inversión, separando esos dos mundos entre e-checks, pagarés, facturas contra el mundo de las obligaciones negociables. También encontramos lo que tiene que ver con la dinámica de los negocios de cada compañía, ¿no? Si tengo un cliente grande o tengo muchos pequeños, si es un comercio, si es una industria, si estoy en la parte media de la cadena de valor o estoy al final contra el consumidor final. A ver, ahí dependerá mucho de la naturaleza. Néstor lo mencionó muy por debajo, pero dijo es caso a caso. Y la verdad que tanto en la estructuración de instrumentos de financiamiento para capital de trabajo como para inversiones, en el caso nuestro revisamos fuertemente cómo es la actividad económica de la compañía para ofrecer la mejor solución financiera dentro de las posibilidades. Y uno de los principales valores que tiene el mercado de capitales es ese. Nosotros estamos acostumbrados como pymes a ir al banco y a que el banco nos diga cuál es la oferta que tienen de productos y nosotros podemos decidir tomarla o no tomarla. El mercado de capitales permite una cierta flexibilización y customización de las alternativas de acuerdo a las necesidades de cada pyme. Entonces, eso es lo más interesante para explorarlo, sobre todo en las obligaciones negociables. Armar esquemas de amortización que sean convenientes para los flujos estacionales de cada compañía nos parece un valor agregado sustancial respecto a otras alternativas de financiamiento. Ahí está para Federico. ¿Las operaciones de descuentos de e-check y pagarés tienen aforo? Las operaciones ¿me repetís, por favor? ¿Las operaciones de descuento de e-checks y pagarés tienen aforo? No, en ambos casos uno emite un valor nominal, bien, vamos a llamar en pesos, vamos a decir, emitimos un valor de
un e-check diferido de 10 millones de pesos, en el mercado se negocia esos 10 millones de pesos y uno termina recibiendo el descuento de ese valor a la tasa actualizada, descontada el día de hoy, ¿no? Entonces, un e-check negociado a 90 días, 10 millones de pesos, yo recibo aproximadamente unos 9 millones hoy y al vencimiento cancelo contra ese valor nominal de emisión. No obstante, puede referirse el tema del aforo contra garantías bursátiles. Es un segmento adicional que es el segmento garantizado, donde una pyme puede utilizar su cartera de inversión de activos bursátiles, ofrecerlas en garantía al mercado, evitarse el costo por ahí muchas veces de aval, pero ofrecen garantía, caución a sus títulos y ahí sí, dependiendo de la cartera de activos que tenga, puede tener un aforo sobre el valor nominal del valor de la cartera hoy. Es decir, tengo una cartera de 10 millones de pesos, probablemente el segmento garantizado pueda negociar 8, un aforo del 20%. Gracias. Pero no hay más preguntas. Hay otra Sí. pregunta. ¿La digo? Dale. ¿Los pagaré producto podrían asociarse a litros de leche en base al precio Siglea? Vicky, ¿quieres responder vos? No, yo pienso que, a ver, el decreto que emitió o permitió esta flexibilidad de manera enunciativa menciona algunos de las pautas o cotizaciones que conocemos o son públicas, pero no está, o sea, mientras sea una referencia a la evolución del precio de un bien y esa referencia sea pública y esté disponible para consulta de cualquiera, yo no veo que haya una limitación. No estaba familiarizada con el precio del litro de la leche, para ser sincera. Sí conozco, como decía Federico, otros commodities que sí son más habituales, que sabemos a dónde ir a buscar el valor. Pero si hay una publicación de la cotización, no veo por qué no se podría. Sí, No sé, Federico, ¿cómo lo ves? desde el mercado nos mencionaron la intención de que se puedan emitir valores productos en relación a cualquier tipo de activo que pueda demostrar una cantidad de oferta y demanda considerablemente aceptada por el mercado. Es decir, si Siglea forma parte de la estructura del negocio en general de la leche, probablemente en algún momento se pueda. Están primero yendo hacia las variables financieras como la Butler o Tamar, o como mencionas vos, o la de los commodities, porque son productos que operan en el mercado financiero también, pero probablemente en una segunda etapa de desarrollo se pueda operar bajo ese esquema de ajuste. Entonces, gracias, Sole. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Esto no pretende más que ser un puntapié inicial del tema, a tenor de lo que tanto Vicky como Federico, Silvia y les fuimos contando. Hay mucho para ver, es de a uno, no son todos iguales, pero sí es algo para, repito algo que dijo Vicky, para hacerle doble clic, che, esto hay que mirarlo ahora, porque hay nuevas oportunidades y la verdad que pueden resultar muy atractivas y muy eficientes desde el punto de vista fiscal si uno lo hace con cierta inteligencia. Así que bueno, gracias, seguramente estaremos convocando para otro encuentro, no del mismo tema, pero sobre la misma dinámica. Así que bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y que tengan un lindo día. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a Vicky, Gracias a Fede, todos. Silvia. Nos vemos. Adiós.